Mientras vamos a continuar con los salmos, en esta ocasión les invito a abrir su Biblia en el Salmo 133, muy pequeño pero poderoso. Salmo 133. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay un conjunto de salmos que va desde el 120, Salmo 120, hasta el 134, y leí otro comentario que hasta el 135. En esos salmos, o esos salmos del 120 al 135 o 134 por allí, son como un conjunto de cantos, y se le llaman cánticos graduales, lo que significa que son, bueno, más bien el contexto, y la palabra gradual significa ascendentes, es decir, son una serie de cantos que según los registros eran mencionados o cantados por los peregrinos cuando subían a Jerusalén a las fiestas. Los judíos en diferentes peregrinaciones de las ciudades alrededor de Jerusalén y lejanas de otros lugares, cuando acudían a las fiestas como a la Pascua y otras, se iban en conjunto, hacían viajes en conjunto, ¿verdad? Como peregrinos, en familias y en grupos y en vecinos, agarraban sus cosas, empacaban sus cosas, sus animales, niños, comida, y se iban juntos, ¿verdad? Por un lado era seguro en el camino, pero también por otro lado era muy agradable para las familias ir en conjunto por el objetivo o el objeto del viaje, que era ir a una fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Y se le dicen graduales porque estos cantos eran entonados mientras subían a Jerusalén. Eso significa gradual, o mientras ascendían, mientras iban en camino hacia arriba, ¿verdad? Cánticos graduales. Y va desde, les decía, desde el 120 hasta el 135. Y este 133, Salmo 133, es como está incrustado ahí, pero es como parte de estos cantos del sentimiento, de la euforia o del gozo, del gusto de ver a los peregrinos en esos viajes. No sé si David de pronto habrá estado afuera de la ciudad en los muros de la ciudad o en la entrada a la ciudad y viendo a los peregrinos llegar y cantando. Y él expresa justamente esto. Él dice, miren, mirad, ¿sí? Que esto es sobresaliente. La palabra mirad significa observen con detenimiento porque es algo notorio. Es algo notorio, sobresaliente, es impresionante lo que se está viendo, y es como un llamado a miren lo que está pasando. Miren a las familias, a los peregrinos, con la alegría con que vienen a cantar. Esos cánticos y esas visitas, esos viajes a Jerusalén para las fiestas como la Pascua, la fiesta de expiación y otras, llamaban la atención, eran sobresalientes, llamaban la atención porque expresaban la unidad de los judíos, la unidad de los peregrinos, ¿verdad? Iban unidos no solamente por el objetivo, no solamente por los cantos, pero también porque podían compartir las cosas, iban combinados, mezclados, los niños, los jóvenes, las señoras,
había un diálogo, una plática y había alegría de corazón en estos viajes. Y expresa la unidad, la alegría, la armonía. Y en palabras del Nuevo Testamento, sería un cuadro claro de la koinonía, ¿verdad? Esta palabra que significa comunión, es el compañerismo y la comunión entre los creyentes. Eso, al parecer, es lo que David está expresando cuando dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Dicen, es sobresaliente, mírenlo, obsérvenlo. Es una cosa buena, es algo acertado lo que están haciendo. ¿Sí? Cuando las personas tienen en su corazón el ir, en este caso, a Jerusalén, o donde era la habitación de Dios en medio de su pueblo, lo hacían con alegría, era una cosa buena, era algo acertado y benéfico. La palabra delicioso también significa placentero o es agradable. Era un momento, un objetivo, un tiempo placentero, agradable para todos los que visitaban. Y luego dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí hay tres conceptos. La habitación también tiene que ver con acampar, estar juntos, estar compartiendo juntos. En el Nuevo Testamento, solamente la primera ocasión que el Señor Jesucristo le llama hermanos a los discípulos es después de su resurrección. Una vez Jesucristo resucitado, les llama hermanos. Y esa palabra hermanos literalmente significa que son del mismo vientre. Son del mismo vientre. Evidentemente son diferentes en características, diferentes en personalidad, en antecedentes, pero una vez estando en Cristo, son hermanos, son del mismo vientre, son nacidos del mismo lugar, ¿verdad? Y así es la iglesia. Este salmo es también gráfico o es un buen ilustración o cuadro de lo que sucede en la iglesia. ¿Sí? Miren cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos y están en armonía. Los hermanos tenemos en común que hemos nacido espiritualmente del mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. Somos unidos por el Espíritu Santo. Él ha puesto a su Espíritu en cada uno de nosotros y eso es lo que provoca la unidad. El título que le di a este Salmo 133 justamente es el buen óleo. El buen óleo. Ahorita nos vamos a meter para allá. Cuando menciona aquí en el Salmo y dice juntos en armonía, en el hebreo entiendo que es una sola palabra. Juntos en armonía, en el español son tres palabras, en el original del hebreo es una sola palabra, que significa unidad, juntos en armonía. Quizá usa esa palabra, quizá en el contexto justamente de la música, ¿no? La armonía. Los que leen música han visto el pentagrama y las notas musicales, ¿verdad? No soy experto, pero está la melodía, que es como que la voz principal, y luego las notas, no sé si decir complementarias o adicionales, que son lo que hacen armonía con esa melodía, ¿verdad? Y están ubicadas en diferentes líneas del pentagrama, pero en el conjunto es un acorde, están en armonía, están en conjunto, suenan bien. Esa es la palabra que usan en el español. En el original hebreo solamente usa una palabra que es unidad, que habitan los hermanos juntos en unidad. Y este salmo, les digo, es un buen cuadro de la iglesia. Cuando hemos estudiado el Nuevo Testamento, y ahorita nos vamos a meter un poquito a Efesios también, y vemos este salmo, vemos un bonito cuadro de lo que Dios hace en medio de las iglesias.
de su iglesia, ¿verdad? Y bueno, David, pasando a los siguientes versículos, usa dos figuras muy interesantes. Usa dos figuras para ilustrar y dice, es como esta coinonía, esta comunión, esta unidad de los creyentes o de las personas que buscan, en este caso de Jerusalén, acercarse a Dios o visitar la casa de Dios, son como dos cosas. Y la primera tiene que ver con el buen óleo, el buen óleo sobre la cabeza. Vean Éxodo 30. Vamos a voltear tantito ahí a Éxodo 30. Ahí está la referencia justamente del buen óleo sobre la cabeza de Aarón. Si ustedes recuerdan, Aarón fue la primera persona designada por Dios para ser sacerdote, para ser intermediario, ¿verdad? Para ser el mediador, para ofrecer los sacrificios y que los pecados del pueblo fueran perdonados. Y en este proceso de ser sacerdote, Aarón y luego todos sus hijos o sus descendientes, había un tiempo de consagración, un momento de consagración. Ahí estoy viendo las vestiduras, tenía que estar vestido, entrar en cierto día, de cierta forma, y algo muy particular era el aceite con que se ungía al sacerdote Aarón. Ahí en Éxodo 30, si ya lo tienen. Por ejemplo, dice el versículo 22, 30-22, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este aceite no solamente era para consagrar, para dedicar la labor de Aarón, de hecho está el versículo 30, también lo saltamos al 30, dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarán para que sean mis sacerdotes. Aquí hay varias cosas interesantes porque David hace referencia al buen óleo. Primero por sus características, era muy particular, no era solamente un aceite cualquiera, sino era de oliva, de olivas dice ahí, pero también era aromático, tenía una mezcla de especias finas aromáticas, entre ellas la mirra y la canela. Entonces, piensen en Moisés ungiendo a Aarón, y entiendo que no son pocas gotas, ¿sí? Sino es abundante, de tal manera que desde la cabeza, David menciona que se derrama o va por la cara, la barba, y entiendo por todo el cuerpo, dice, hasta las vestiduras, hasta el borde de la vestidura. Este aceite era muy aromático, Las especias que están ahí descritas son bastante aromáticas. Ahí donde trabajamos, donde Renata hacía hasta hace unos meses la mayor parte de su trabajo, tiene que ver con muchos polvos de alguna manera, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez nos visitan acá en Naturavia, donde hacemos algo de producción, un día, por ejemplo, están haciendo granola. ¿Les gusta la granola? ¿No? Los diferentes granos entran al horno y despiden un aroma sabroso, pues, ¿verdad? Algo se está horneando, pasteles que se están horneando, o galletas. Y lo que Renata hacía en la mezcla de polvos, de pronto está la cocoa. Destapamos los botes de cocoa y te da un grato sabor a chocolate, ¿verdad? El chocolate está hecho de grasa de cacao y el polvo del cacao es la cocoa.
Y entonces, al destapar el saco o el bote del cacao en polvo, wow, te hace un sabor muy rico, ¿no? Se antoja un chocolate. O luego destapas el de la granola, o destapas hay una harina que se llama harina baja en carbohidratos y tiene linaza en particular, ¿sí? Y la linaza tiene que estar molida. Entonces, cuando abres el bote de esa harina, destaca el aroma de la linaza. Tiene un aroma muy particular y así te vas por los diferentes aromas de lo que hacemos. Y el empanizador tiene ajo y cebolla o la mezcla para catsup, etcétera, ¿no? Este aceite al que se refiere David, que fue una mezcla muy particular con especias finas, eso es como darte cuenta que ahí está, ¿no? Es decir, no solamente, si no viste cómo ungieron a Aarón con su aceite, sí te vas a dar cuenta cuando pase junto a ti, porque el aroma te atrae, es para voltear a olerlo. Alguien está por aquí, Aarón está alrededor, ¿verdad? Lo estamos oliendo eh, su perfume. De hecho, había perfumadores. Y una de las cosas que menciona ahí Éxodo 30 es de que una persona que se atreviera a mezclar diferente el aroma de ese aceite, moría. Dice, será cortado de tu pueblo. No era permitido que alguien hiciera aceite de otro origen y que mezclara otras especias finas en otra proporción o de otros orígenes. En ese momento era cortado. Sabemos que el aceite es un cuadro, un tipo del Espíritu Santo. Y es muy interesante estas cosas. Lo que hace el Espíritu Santo, más bien lo que hace Dios en la iglesia, es como este cuadro de ungir a Aarón, ¿sí? Desde la cabeza hasta todo el cuerpo está impregnado con el aceite y con el aroma ordenado por Dios. Y eso sucede en la iglesia. La única manera en que un cuerpo, en este caso una iglesia o en aquel momento los peregrinos a Jerusalén, la única manera en que fuese notorio su unidad, la alegría de su corazón, es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El andar en el Espíritu es lo que provoca la coinonía, es lo que genera la coinonía. La carne, como ya estudiamos en Gálatas y en Efesios, la carne separa. Un cristiano que anda mayormente en la carne o que da lugar a la carne, a la carnalidad, al yo primero, ¿sí? Evidentemente la consecuencia, el resultado va a ser división, separación, enojos, amargura, egoísmo, yo primero, ¿sí? No puede haber unidad, no puede haber coinonía sin que el Espíritu Santo esté dominando en la vida de los creyentes. Que seamos guiados por el Espíritu Santo, que seamos llenos por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos los árboles que ya estudiamos en Gálatas con el fruto del Espíritu. Esa es la primera figura o la primera ilustración que David hace, es el buen óleo, que es un tipo del Espíritu Santo. Santifica, consagra, aparta, tú estás apartado, perfuma, es aromático, de tal manera que es un olor fragante. No hay copias, no hay forma de copiarlo, no hay forma de, ¿cómo se llama? Imitarlo. No hay imitación barata. Bueno, perfumes sí encontramos imitaciones baratas por ahí, ¿no? Pero este perfume que tu vida genera por el Espíritu Santo en tu vida, no hay imitación y representa el aceite, el gozo, la alegría, el bienestar, el alivio, el aceite también en la cabeza, como estudiamos en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, alivio medicinal, paz. La segunda figura, le voy a pedir
¿Saben qué es esto? No, no existe así, güey. ¿Se parece un poco, tal vez? Es el monte de Hermón. Es el monte de Hermón, que hace referencia el Salmo 133. En la segunda figura, esta coinonía, la iglesia, en aquel tiempo los peregrinos rumbo a Jerusalén con alegría, cantando de corazón, visitando la casa de Dios para perdón de sus pecados, ¿verdad? Y la iglesia en nuestro tiempo, dice David, es como el monte de Hermón. ¿Quieren saber por qué? Supongo. ¿Por qué es como el monte de Hermón? La coinonía, ¿por qué es como el monte de Hermón? ¿Alguna sugerencia? ¿Quieren saber las características de Hermón? Ese es el... ¿Está frío? En voz alta. El monte de Hermón está al norte de Israel. Al norte, lo que ahora es Líbano, está ahí en una frontera entre Líbano y Siria, si no mal recuerdo. Y es de llamar la atención porque es el más alto de toda la región de Palestina. Es el más alto de toda la región. Entonces, como aquí, o si van allá por Puebla o el Nevado de Toluca o cualquier montaña alta o el de Colima, vas por la carretera y no puedes ignorar esas montañas, esos montes. Es como, mira, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? En este caso, el de Hermón es similar. Mirad cuán bueno y cuán hermoso eh, es habitar los hermanos juntos en armonía, como el monte de Hermón, porque no se puede esconder, está a la vista de todos. Tiene más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero otra de las características es que casi todo el año tiene nieve, tiene hielo y tiene nieve en el pico. Está prácticamente así la mayoría del año. Y es parte o el pico más alto. Que es el de medio. Ese es el de Hermón. Y es parte de una cordillera. Es una parte de toda la cordillera que va a unos 30 kilómetros. De norte a sur se extiende por 30 kilómetros. Cumbre Nevada. Y en las noches hay un relato que dice una turista que visitó, hizo anotaciones de su visita ahí al Monte de Hermón. Dice, su rocío es abundante, es copioso y lo empapa todo. ¿Sí? No es lluvia, pero es un rocío abundante, generoso. En la noche condensa los vapores nocturnos y entonces produce este rocío abundante y copioso y el agua baja también, riega todo. Es tan abundante y tan extenso que riega todo lo que está abajo abundantemente y produce vida. ¿Sí? Las plantas verdes, los árboles, los animales tienen agua fresca. Pero lo que llama la atención de esta anotación dice que desciende sobre los montes de Sión, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Los montes de Sión no están nada cerca del monte de Hebrón. ¿Sí? Los montes de Sión están hasta el sur de Israel. Hermón está al norte de Israel y el monte de Sión está al sur de Israel. ¿Cómo es posible lo que David está diciendo? Lo leemos otra vez el 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Los montes de Sión, que están alejados y hasta el sur de Israel, tienen un nivel, una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántos dijimos que tenía Hermón? 2.800. Y los montes de Sión tienen 800. Hay una gran diferencia.
Eh, y no solo eso, sino que hay tan abundante agua, o sea, rocío y agua, que baja del monte de Hermón, que incluso son el origen del río Jordán. ¿Sí? Surgen brazos de agua hacia el sur y uno de ellos es el río Jordán y riega toda la zona justamente de lo que es el Israel de aquellos tiempos. ¿Sí? El río Jordán, está Israel del lado izquierdo, ¿verdad? Las tribus tenían agua, agua fresca, agua corriente, vida alrededor, animales, vegetación, frutas, porque el agua baja por ríos, incluido el Jordán, y trae agua fresca, limpia y abundante, incluso a la larga distancia o a larga distancia, ¿verdad? Ahora piensen, cuando Dios habla o cuando vemos acerca de la iglesia, de ustedes, de la iglesia local, será de esa manera que alguien diga, miren, ¿no? Miren, ahí están, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Cuán delicioso y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Son como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón. ¿Por qué? Porque, bueno, y otra cosa de ambos, si les llama la atención, en ambos casos, en el óleo en la cabeza y el monte, surgen de arriba, ¿verdad? Bañan hacia abajo, ¿sí? Y parece como un buen cuadro de lo que hace el Espíritu Santo, del origen, que es Dios sobre la iglesia, que es Dios sobre los creyentes. El origen está arriba o está en Dios, está en Él. La cabeza de la iglesia es Cristo y baja por todos los miembros, ¿sí? De tal manera que baña, que impregna, que es generoso, que es abundante. No te puedes escapar de su influencia. De tal manera que incluso el alcance de lo que es la iglesia local llega a lugares extensos, lugares lejos, pues, ¿verdad? De tal manera que digan, miren, como el monte de Hermón, hemos recibido bendición, agua fresca, por lo que ahí sucede. Óleo y rocío vienen de arriba. Vean estos dos textos, por ejemplo, ilustrándolo en el Nuevo Testamento. Alguien lea para todos Filemón 1, Filemón 1, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Filemón casi al final del... Ajá. ¿Pudieras expresarte así de alguno de tus hermanos aquí en la iglesia? Es una carta pequeña, personal, de Pablo a Filemón. Le dice que le da gracias, haciendo memoria de sus oraciones, en mis oraciones, el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz. 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Ven? Es una muestra. Pablo está por hacerle una petición que no está fuera de lugar para interceder por Onésimo, ¿verdad? Alguna vez estudiamos esta parte de Onésimo, que al parecer Onésimo como esclavo, parece del mismo Filemón, escapó, salió de ahí con Filemón, quizá no en buenos términos, y en algún lugar, quizá en las prisiones, en la cárcel, tiene un encuentro con Pablo, Pablo le comparte, Onésimo se convierte. ¿Se acuerdan qué significa Onésimo? Útil. Dice, es como un juego de palabras, ¿no? Dice, en algún tiempo te fue inútil, ¿sí? Onésimo no fue Onésimo, ¿sí? Pero ahora
Onésimo te va a ser útil a ti y a mí como un buen hermano e intercedo por él para que tú lo recibas y recíbelo como a mí mismo, ¿verdad? Y le dice a Filemón, por tu amor, por tu fe, los corazones de muchos han sido confortados. Ese es el alcance como el monte de Hebrón, ese es el alcance como el aceite en la cabeza que desciende todo el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace Dios en medio de los creyentes, ¿verdad? Me estoy adelantando, pero el fin del versículo del Salmo 133 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En este conjunto de personas, como en otras iglesias locales, en todo Guadalajara, en todo Jalisco, en todo México, en toda América y en todo el mundo, la iglesia está unida por el Espíritu Santo. Y los creyentes debemos de depender en la obra y en la acción del Espíritu Santo en nosotros para que su alcance o para que la bendición nos llene de gozo a todos y el alcance también sea para todos los inconversos, los que no conocen al Señor. Otro texto es 2 Corintios 7:13, si alguien lo quiere leer. 2 Corintios, segunda carta a los Corintios 7:13. ¿Sí le creen a Pablo? ¿Sí le creen lo que dice Pablo? Hemos sido consolados en vuestra consolación, les dice a los corintios, la iglesia con tantos problemas y tan carnal. Y les digo que si le creemos a Pablo, porque ¿cómo puede una iglesia que Pablo reprende de tantas situaciones en la primera carta, tantos problemas, porque estaban dependiendo en la carne, ¿verdad? Enfocados en sí mismos, en el yo estaba dominando. Pablo los exhorta porque habían olvidado la cruz, habían olvidado el morir a sí mismo, ¿sí? Y estaban enfocados en ellos mismos. Y eso causaba separación, división y una infinidad de problemas. Pero una vez esa iglesia, al parecer, habiendo sido arrepentidos o para un proceso de arrepentimiento, de corrección en lo que ya habían sido enseñados, que es la cruz de Cristo, ahora la iglesia de Corinto resulta para consolación de Pablo por cómo Dios los estaba usando. Porque dice ahora, pero mucho más, o sea, hemos sido consolados por vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Sí ven el contraste? ¿Sí? Cuando una persona con un espíritu entristecido, dolido, aquí dicen agüitado, ¿cómo más se dice? Apachurrado, desanimado. Ajá. Cuando entra a esta iglesia, ¿qué resulta? ¿Qué resulta de lo que escucha? ¿Qué resulta de lo que ve? ¿Qué resulta de las actitudes, de la bienvenida, del saludar, del decirle su nombre, no sé, la actitud en poco tiempo a lo mejor es difícil, pero la primera impresión es importante cuando entra algún visitante, algún inconverso, alguien que por primera vez llega a esta iglesia. ¿Qué recibe? Pues, ¿qué recibe? Y después de un tiempo de estar entre nosotros, ¿qué recibe?
recibirá consolación como la que recibió Tito en medio de Corinto. Dice Tito, nos alegramos mucho por el gozo de Tito. O sea, Tito se puso bien contento de estar en Corinto porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. ¿Qué reciben las personas de nosotros? ¿Reciben actitudes carnales, palabras egoístas, o reciben actitudes, rostros, palabras que van impregnadas de un aceite aromático, ¿verdad? De alegría, de gozo, de bienvenida? Se nota en el rostro, en la cara, en las actitudes, en las palabras. Y es como el monte de Hermón. Es decir, miren, ¿sí? Miren lo que sucede ahí. Ahí está todavía el monte, ya se lo llevaron. Ya se fue. En medio de una iglesia donde hemos aprendido que nuestro lugar o el lugar de la carne, nuestro lugar es la cruz diariamente, tome su cruz cada día. El Espíritu Santo está en control, no tú ni yo, sino he aprendido a hacerme un lado en la cruz, a morir a mí mismo. Y entonces el Espíritu Santo está en libertad para reproducir la vida de Cristo en mí. No hay otro camino, no hay otra forma de que haya coinonía, no hay otra forma de que haya comunión y unidad, sino por la obra del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4 para ir rumbo al final. Efesios 4 nos habla de la unidad de la iglesia. Efesios 4. Hemos estudiado varias veces el libro de Efesios y recordamos que los primeros 3 capítulos nos hablan de nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo. Y a partir del 4:1, Pablo dice, ok, ahora vive de acuerdo a lo que eres. Has recibido por gracia, tienes todo esto, eres todo esto, ahora vive de acuerdo a lo que eres. Y el 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza con la vara muy alta, ¿sí? ¿Cómo vamos a andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otro texto dice que estad en paz con todos los hombres. Y luego continúa acerca de, en el versículo 4, un cuerpo, como el cuerpo de Aarón, ungido desde la cabeza, de tal manera que el aceite baja por todo el cuerpo y impregna todo y aromatiza todo. Un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahí está el hermano. Somos hermanos porque Él es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí hay las diferencias de los miembros, ¿verdad? Romanos, Corintios habla de las diferencias de los miembros. Somos puestos en unidad por el Espíritu, pero somos diferentes unos de los otros. Y algo que me llama mucho la atención que dice en Corintios es de que tú no puedes decirle a alguien que es miembro del cuerpo de Cristo, no puedes atreverte a decir, no te necesito, no te necesito. Necesitamos el cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Cuando una persona
decide alejarse de una iglesia local, pensando que la relación con Dios es todo, es decir, yo y Dios, y estoy bien con Dios, y yo aquí en mi casa leo y oro, pero no me gusta ir a la iglesia, pues no quiero ir a la iglesia, a esta o cualquier otra. Lo que está diciendo es, no necesito a la iglesia, no necesito el cuerpo, yo puedo solo, ¿sí? Y eso es contrario al diseño de Dios para la vida del creyente. Es contrario, no es así. Realmente yo sí creo que hay unas iglesias más edificantes que otras, por decirlo de alguna manera, o que enseñan más correctamente la verdad que otras, ¿sí? Y no, nunca hablo de números, es decir, pueden ser unas pequeñas y otras grandes, eso creo que no es lo relevante, pero más bien el conjunto de los creyentes recibo edificación, ¿sí? Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y creo que seríamos muy arrogantes cuando no nos queremos integrar a un grupo de personas porque son creyentes o son imperfectos, siempre fallan los cristianos o las iglesias, siempre hay cosas, ¿no? Sí hay cosas que pasan, pero justamente tenemos la esperanza, como la iglesia de Corinto, que cuando volteamos a la obra de la cruz, Dios usa al conjunto de personas para consolar a otros, para traer gozo, como lo trajo a Tito, porque es obra del Espíritu Santo. Y justamente ese es el llamado, pues. Somos una iglesia pequeña, pero que Dios aún puede continuar haciendo cosas importantes, cosas grandes, con alcance importante, que consuele la vida de otros, que alcance con el Evangelio la vida de otros, que edifica, que alimenta, que alienta, que crecemos en fe, que nuestra fe es fortalecida, que conocemos más al Señor y que este conjunto pequeño de creyentes puede ser atractivo para otros que necesitan a Cristo, porque predicamos o enseñamos la verdad del Evangelio. ¿Sí? Atrae a otros a Cristo, es un aroma agradable. Busquemos la unidad, oremos para que Dios produzca la coinonía en medio de nosotros, de tal manera que se puedan expresar. Miren cómo se aman. Miren cuán bueno y cuán hermoso, cuán delicioso es cuando habitan los creyentes juntos en armonía. Les pedimos una oración especial para el conjunto de jóvenes. Hemos estado orando y comentando que deseamos ver a los jóvenes creciendo, integrarse. Los jóvenes siempre tienen mucha fuerza, pues Primera de Juan habla de que los jóvenes son fuertes, ¿sí? Cuando un joven es rescatado por Cristo a una nueva vida, alguien decía, no solamente es una vida, sino es la juventud y es el resto de tu vida, pues es el resto de la vida del joven. Diferente a un adulto cuando a lo mejor ya vivimos una vida 30, 40, 50 años sin Cristo en el mundo, perdidos, y aún así Dios nos rescata en algún momento. Y cuando un joven se convierte y entrega su vida a Cristo, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero es una juventud rescatada de la perdición del mundo, ¿verdad? Y usada para alcanzar a otros. Ustedes jóvenes que se reúnen hoy, que Dios los integre, los una, como el monte de Hermón, ¿sí? Que puedan ser edificados, que puedan atraer a otros jóvenes que están alrededor de ustedes. Ustedes tienen mucha influencia sobre muchos otros jóvenes. Y hay jóvenes confundidos, perdidos, que no saben nada de la vida, que no saben qué esperar de la vida, que quizá encuentran amigos
que tienen influencia sobre ellos y son vidas de perdición. Desperdician su vida, su juventud en cosas vanas, en cosas que no valen, pues, ¿verdad? Entonces, oremos todos por los jóvenes. Gracias, Mario. Terminamos.